Tiempo de entrevista en nuestra emisión dominical. Leer es crecer, diría el héroe nacional cubano José Martí. Y efectivamente hoy estaremos conversando en nuestra emisión dominical con Enrique Pérez Díaz, quien es el director del Observatorio Cubano del Libro y coordinador del Programa Nacional por la Lectura en nuestro país. Bienvenido. Muy bien, gracias. Enrique, vamos a adentrarnos un poquito a conversar sobre este importante programa de nuestro país, el Programa Nacional por la Lectura. ¿Cómo surge? ¿Cómo han ido los pasos dándose para este importante programa? Mira, este programa surge en el año 1989 en la Biblioteca Nacional de Cuba, que es la institución que por decreto obviamente ha estado más vinculada a la promoción de la lectura en Cuba y a la mediación lectora. Este programa tiene toda una serie de concursos, de acciones, de ejes temáticos que vienen funcionando desde entonces, y en el año 2017 se decide aunar otros espacios a ese programa y otras instituciones que tributaran a ese programa. Ahí entra el Observatorio Cubano del Libro, el instituto que representa al Instituto Cubano del Libro, el Ministerio de Educación, que por supuesto representa a todas las bibliotecas escolares del país, y al programa se le crean otras acciones y además se empieza a evaluar el programa con mayor sistematicidad, porque todo programa que hagas de algo tiene que tener un seguimiento, una medición, es decir, una evaluación y una serie de indicadores que te permitan corregir ese programa, modificarlo, ampliarlo, reestructurarlo en definitiva. El programa es como la expresión de una política pública a favor de la lectura. Esa política pública existe en Cuba desde los años 59, cuando se crea la Imprenta Nacional de Cuba, que sabes que se nacionalizan los almacenes de los periódicos de la época, y entonces empieza a publicarse, bueno, El Quijote, todo eso, por la editora nacional. La editora juvenil saca un fondo para los niños, viene todo luego la campaña de alfabetización, y desde entonces la lectura en Cuba se potencia como una campaña de bien pública o una política pública. Es decir, que el Programa Nacional por la Lectura es heredero de todas estas campañas de promoción, de esa tradición de invocación también de la Revolución Cubana y de la política cultural cubana hacia la lectura, hacia los públicos que se enfoquen en la lectura. Sí. ¿Qué actividades próximamente desarrollará el programa? Sí, antes de eso te quería decir que el programa también tuvo sus antecedentes inmediatos. En los años 80 hubo una campaña por la lectura que desarrolló el pedagogo y poeta Raúl Ferrer. Como debes acordarte, en los años 60 también hubo programas de la lectura. Es decir, es una tradición de Cuba tener este tipo de programas. Bueno, nosotros desde que se renovó el programa, que se relanzó el año pasado en la Escuela Comandante Pinares de Campo Florido, estamos trazando una serie de acciones con tal de que el programa se visualice más y que el programa sea un programa menos habanero y más un programa del país. Y se están creando coordinadores de cada provincia del Programa Nacional por la Lectura con un conjunto de actividades que son las que validan que ese programa está funcionando como se ha concebido y con las correcciones correspondientes que debe tener cada provincia. En el mes de noviembre pretendemos hacer un curso para un diplomado por una parte y a la vez un taller, un encuentro taller de todas las experiencias que tienen las provincias en la promoción de la lectura. Estas experiencias son muy importantes porque a veces uno mueve los programas desde la teoría, pero hay que contar con las experiencias prácticas de cada región que puedan aportar. A todo esto tributan también los observatorios que existen en las provincias, en algunas provincias, que están encargados de medir el impacto que tienen las programaciones, que tienen las políticas, que tienen las ediciones que se hacen allá. Es decir, es todo un sistema de trabajo que constantemente se le están haciendo evaluaciones, se le están haciendo correcciones, pero cuya sede principal es la Biblioteca Nacional de Cuba por razones obvias. Enrique, no podíamos perder la oportunidad de que nos acompañase Enrique Pérez Díaz, además de ser el director del Observatorio Cubano del Libro y coordinador del Programa Nacional por la Lectura, es también un Premio Nacional de Edición, un gran editor cubano, un gran escritor para niños y jóvenes. Recuerdo Inventarse un amigo, que te ha dicho que siempre ha sido mi libro favorito, aunque Enrique prefiere otros, pero bueno, a mí me gusta Inventarse un amigo. Enrique, me gustaría conversar un poquito sobre la lectura en los tiempos actuales. ¿Es bueno o malo leer en formato digital? ¿Cómo valoran eso ustedes? Bueno, yo te puedo decir mi opinión. Yo leo perfectamente en formato digital, pero yo siempre he sido una persona muy de ruptura hasta conmigo mismo y soy lo que le llaman un migrante. Tú sabes que están los nativos, están los migrantes, etcétera, y yo no soy nada analógico. A mí me cuesta mucho escribir a mano y sin embargo desde los 9 años escribo a máquina. Así que yo venía con un chip para todo eso.
Yo, a partir de entrevistas que hemos hecho, encuestas entre los jóvenes, lo que más valoran ellos de leer en formato digital es la actualización que les permite. Las características que tiene esto de almacenamiento, que tú puedes almacenar en un celular millares de libros y tenerlos a la mano, entrar en uno, salir de otro y no tienes que ir con una mochila cargada de libros. Hay toda una serie de corrientes contemporáneas que, sin embargo, dicen que en las primeras edades el abuso de la lectura en formato digital puede minar la comprensión lectora. Eso está por ver. Yo a veces digo, bueno, entonces debe ser que yo también estoy entendiendo menos porque ya no estoy en la primera edad, estoy más bien en las casi penúltimas. Pero todas esas teorías que se mueven tienen también que reparar en que la lectura es una práctica que tiene que hacerse cada vez más cotidiana. Y eso es lo que tratamos de trabajar nosotros con los mediadores. Nosotros no podemos llegarle directamente a los públicos con todas las grandes teorías. Hay que ir a los mediadores, actualizar a los mediadores, motivar a los mediadores, darles mayor cantidad de bibliografía, que sepan todas las corrientes de pensamiento que están tomándose en el mundo a favor de la lectura, que valoren el concepto de lectura per se. ¿Por qué? ¿Qué es la lectura? ¿Leerse Madame Bovary o leerse el periódico? ¿Qué es la lectura? Entrar en una red social a interactuar o leer un cartel, una valla que está en algún lugar. Cuando te pones a analizar, todo eso es lectura. Está la lectura más especializada, que es la lectura académica, que es una lectura que desde el principio de la Revolución en Cuba se estimuló justamente cuando se crearon las ediciones R para que pudieran tener los universitarios acceso a toda la bibliografía universal que por razones del bloqueo estaba vedada. Pero entonces todo es lectura. Cuando tú vienes a ver, todo es lectura. Tú me estás leyendo y yo te estoy leyendo. Tú estás leyendo lo que yo te estoy diciendo y yo estoy leyendo lo que tú estás recepcionando. Y por eso los ejes de la lectura más contemporáneos se mueven en tres categorías: lectura, escritura y oralidad. Es decir, lectura, qué escribes a partir de la lectura y cómo expresas lo que significó para ti esa lectura. Y estaríamos toda la tarde escuchando a Enrique Pérez Díaz, porque de verdad que es apasionante. Es un tema infinito, es un infinito. ¿Verdad? Y tenemos que aprender tanto. Sí. Hay que aprender a lo largo de la vida. Uno no se puede quedar en periodos estacionarios del aprendizaje, porque el aprendizaje humano debe ser constante, idealmente debe ser constante. Todos los días uno aprende algo. Ahora reciente inició el curso escolar y empezaron los niños y las niñas cubanas, los jóvenes, adolescentes a la escuela, y me parece que es una buena oportunidad haberte traído acá el Noticiero Dominical para conversar un poco sobre la lectura. Decía Martí que para los niños trabajamos porque los niños son los que saben querer y los niños son las esperanzas del mundo. Y desde el Programa Nacional por la Lectura, esa es nuestra mayor voluntad en todo el país. No es la voluntad ni del observatorio, ni del instituto, ni del Ministerio de Cultura, ni del de Educación, ni de la biblioteca, sino de muchas personas anónimas que en cada rincón están promoviendo la lectura con las herramientas que poseen, con la bibliografía que tienen y con las mejores intenciones de que la lectura enriquezca el universo humano, sobre todo de los niños, que son los que comienzan. Todo lo que siembres en un niño, mañana va a dar una buena cosecha. Bueno, muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros aquí en nuestra emisión dominical, y de acciones que fomentan el interés por la lectura continuamos hablando.